Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales y tips. Contentísima estoy de estar de vuelta con ustedes. Hacía rato no filmaba un videito así como este tutorial, pero ya estamos aquí. Si eres nuevo, yo soy Diana, mucho gusto. En este canal compartimos conocimiento, aprendemos tanto ustedes como yo. Todo lo que voy aprendiendo acerca del desarrollo con Python, el lenguaje de programación, sus librerías, aquí lo compartimos. Entonces, ya sabes, si te interesa estar en esta pequeña comunidad, pues suscríbete y todas las semanas verás videos como este o quizás mejores. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Porque estoy haciendo una introducción muy larga. Hoy quiero darle la introducción a un tema que no quiero que sea extraño para ustedes en videos posteriores. Vamos a estar viendo KBND, se lo había mencionado anteriormente. Y bueno, quería más o menos darles como una introducción de lo que era y a qué se refiere cuando, es decir, cuáles son los beneficios que tenemos cuando lo usamos. Entonces, vamos a empezar. KBND no es más que una interfaz gráfica para el desarrollo de aplicaciones móviles igualito, es decir, como ustedes ven, KBND viene de Kiwi, es decir, está basado en Kiwi y trabaja con Material Design. Entonces, lo positivo que tiene es que nos ayuda a tener ciertos comportamientos a los botones ya diseñados con colores, iconos, texto, y se ven muy diferentes. Se los voy a mostrar. Aquí les voy a dejar la página, se los voy a dejar en la descripción para que lean sobre Kiwi, tengan un bosquejo de cómo funciona, qué es lo que podemos hacer con ella. Y también tiene en GitHub encontré que tiene hay un desarrollador, aquí tengo el enlace en GitHub que también se los voy a dejar en la descripción, que tiene unos demos de Kiwi donde tú puedes encontrar ejemplos de iconos, ejemplos de tarjetas, textos, background de los temas. Aquí lo pueden descargar. Yo lo tengo aquí, los quiero mostrar como... Se los tengo aquí ya abierto para mostrarles uno de ellos, donde tú puedes encontrar cantidad de cosas para trabajar con él. Entonces tú haces referencia a esto. Por ejemplo, tú quieres agregar un botoncito que sea de Twitter, por ejemplo, el icono de Twitter, tú lo puedes buscar ahí. Miren, se los voy a mostrar. Te levanta la aplicacióncita. Está súper bueno. ¿Ven? Tipos de tarjeta, de tablas, de botones. Entonces te los muestra cómo se ven. ¿Ves? El de más, el de tarjeta CD, hoy vamos a ver cómo es que se tocan y qué es lo que se ve, deshabilitados. Está genial. Si quieren ver las tarjetas, las tablas. Con KBND estoy como que aprendiendo así, familiarizándome con el lenguaje, es decir, con sus herramientas, cómo se organizan, qué tipo de estructura tiene que tener. Vaya, todavía es nuevo para mí, pero bueno, quería mostrárselo. Entonces vamos a hacer un pequeñito ejemplo de KBND. El video no quiero que sea muy largo, quiero mostrarles un pequeñito ejemplo de que la diferencia y cómo se llaman los elementos para que después ustedes indaguen, y cuando veamos el siguiente video, que va a ser acerca de una aplicación muy sencilla, sin mucho diseño, sin mucha cosa de descargar en YouTube, ya verán la siguiente semana, y ya sepan que estoy trabajando con KBND, que no es nuevo para ustedes. Entonces decidí hacer este videito pequeño. Vamos a ver el ejemplo. Creé un archivito que se llama KBND ejemplo y se los voy a dejar como siempre en GitHub. Ya saben que siempre se los dejo en GitHub. Entonces vamos a importar lo que necesitamos. En este caso, en vez de Kiwi app, vamos a decir KBND lo más importante. Para instalar KBND, pip install KBND. Requerimiento previo, tener instalado Kiwi. ¿Verdad? Entonces, sencillo. Pip install en su terminal, que es la que están acostumbrados a trabajar, pip install KBND. Entonces, kbnd.app y import. Voy a empezar a escribir el código, sí, el ejemplito que les quiero mostrar,
Se los voy a correr un poquitico rápido para que no sea un video extremadamente largo, ¿les parece? Así que vamos allá. Bien, como ven, aquí tenemos un elemento que se le llama toolbar, como se los dejé aquí. Este es un ejemplo sencillito, no quería hacerle un ejemplo muy complejo para no hacerle un video muy largo. Aquí tenemos el elemento toolbar, le pusimos un título,
le pusimos esta posición en el top porque por defecto él viene y te lo muestra aquí abajo. Entonces tú le puedes definir dónde quieres que aparezca este toolbar, si es arriba, abajo, hasta la mitad de la pantalla o no. El botón en vez de Raise Button, así tiene otra propiedad también. Le podemos poner Elevation, por ejemplo, para darle como una sensación de sombra o como que si está levantado. Vamos a ver cómo se ve. Posición igual, texto, propiedades de un press. Así de sencillo. A ver si se nota ¿ves? ¿Ves la elevación? Es como una sombra. Vaya, y que se ve mucho más original. Me encanta. A mí me gustó mucho QND cuando lo vi. Yo creo que se los había comentado en un video anterior. Creo que puede aportar muchas facilidades y tienen un trabajo hecho muy cómodo. Es decir, ahora yo mismo yo quisiera agregar un icono aquí, yo puedo venir y ver el demo, buscar el tipo de botón, cómo se llama, porque a lo mejor yo quiero ponerle un icono aquí, usarlo, poder ver los elementos, ir jugando con ellos y probándolo. Entonces espero que les haya servido este video. Si les gustó, miren, déjenme un like que me va a apoyar mucho, compártelo en otras personas para que si creen que le pueda servir y así me ayudan a que el contenido llegue a más gente. Saben cómo funciona el algoritmo de YouTube y un like de ustedes me puede ayudar muchísimo. Muchas gracias por ver y recuerden que la semana que viene vamos a estar haciendo una pequeñita aplicación, es decir, le voy a estar subiendo el video la semana que viene. Entonces nos vemos en el clip siguiente. Gracias por estar, gracias por mirar. Un beso bien grande y se los dejo así, bien cerquita de ustedes, un gran corazón. Entonces, chao y nos vemos.